Buenas chicos, en este vídeo vamos a resolver el examen de física de las pruebas de acceso a la Universidad de Madrid del año 2025, ¿vale? Este examen consta de 4 ejercicios, ¿vale? Los cuales uno de ellos es obligatorio, 100%, no vais a poder escoger qué ejercicio queréis hacer, ese ejercicio tiene que hacerlo todo el mundo. Y luego de los otros 3, en cada uno de esos ejercicios se nos va a dar 2 opciones. Podéis escoger hacer una o podéis escoger hacer la otra, ¿vale? Entonces, en resumen, 3 ejercicios de opcionalidad, un ejercicio obligatorio, ¿vale? Vamos a empezar por el primero. El primero es un ejercicio de campo gravitatorio, ¿vale? Este bloque no es opcional, este bloque es obligatorio para todos. Este ejercicio de campo gravitatorio lo vais a tener que resolver todo el mundo, así que nada, nos vamos a poner a ello, ¿vale? Nos habla de un planeta que se llama Eris, ¿vale? No voy a leer toda el enunciado. Nos dice: tiene un diámetro de 2.330 kilómetros, su densidad es 2,5 gramos por centímetro cúbico, su órbita es muy excéntrica, ¿vale? ¿Qué significa? La zona que se encuentra más cercana al Sol y la zona que se encuentra más lejana al Sol difieren mucho, ¿vale? En este caso, la máxima distancia al Sol, que es el afelio, es 1,45 por 10 a la 13 metros, y el perihelio, que es la distancia más cercana al Sol, es 5,24 por 10 a la 12, ¿vale? Entonces, con estos datos, ¿qué nos dice? Calcula la masa del planeta y el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar lo primero aquí. Primero, ¿cómo puedo calcular yo la masa del planeta? La masa del planeta va a ser la densidad del planeta por el volumen del planeta. Entonces, ¿cuál es la densidad? La densidad es 2,5 gramos por centímetro cúbico. Esto hay que pasarlo a kilogramos por metro cúbico, ¿vale? Para trabajar en el sistema internacional. Entonces, ¿cuánto va a ser la densidad? La densidad van a ser 2.500 kilogramos partido metro cúbico, y el volumen, como estamos en un planeta que se considera esférico, ¿vale? Es 4/3 de pi por el radio del planeta al cubo, ¿ok? En el enunciado, a nosotros lo que nos dan es el diámetro. Para hacer el radio tendremos que dividir entre 2, ¿ok? Y obviamente pasarlo a metros. Entonces, el radio del planeta va a ser el diámetro partido de 2, y esto, si lo pasamos a metros, es 1,165 por 10 a la 6 metros, ¿vale? Este es el radio del planeta en metros. Entonces simplemente sustituiríamos 2.500 por 4/3 de pi por 1,165 por 10 a la 6 al cubo, y aquí calculando me queda que la masa de mi planeta, ¿cuánto vale? La masa de mi planeta es 1,65 por 10 a la 22 kilogramos, ¿ok? Esta es la primera parte de este apartado. Y luego me pide calcular la aceleración de la gravedad, ¿vale? La aceleración de la gravedad se calcula como G igual a G mayúscula por M partido de R al cuadrado. Quiero saber la aceleración en la superficie, por tanto, ese radio, esa distancia va a ser el radio del planeta, la masa es la masa del planeta, y G es la constante de gravitación universal. Por tanto, esto sería 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa que acabo de calcular, que es 1,65 por 10 a la 22, y abajo el radio. ¿Cuánto hemos dicho que vale el radio? 1,165 por 10 a la 6, y esto al cuadrado. Acordaos que lo estamos poniendo todo, kilogramos, metros, etcétera, etcétera, ¿vale? Para trabajar en el sistema internacional. Esto finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda que el campo gravitatorio en la superficie es 0,81 metros partido de segundo al cuadrado, ¿vale? Es decir, poco más de 10 veces menos que la fuerza de la gravedad en la Tierra, ¿vale? Con esto ya tenemos resuelto el apartado A, entonces lo que vamos a hacer va a ser pasar al apartado B, ¿ok? Ahora, en el apartado B, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos dicen, sabiendo que la energía mecánica de un objeto viene dado por esta expresión, ¿vale? Calcula la velocidad orbital que tendrá en el perihelio, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabemos que la energía mecánica tiene otra expresión, aparte de la que nos está dando ya el propio enunciado, que va a ser la suma de la energía cinética y de la energía potencial. Es decir, esto sería 1/2 de la masa por la velocidad del perihelio al cuadrado, ¿vale? Menos, perdón que no se ve muy bien al menos, menos G
por M1 por M2 partido de ¿qué? Partido de el radio del perihelio. ¿Ok? Es decir, la distancia a la que nos encontramos cuando estamos en el perihelio. Este M1 y M2 que yo estoy poniendo sería la masa del objeto y la masa del planeta, ¿vale? En vez de ponerlo con M1 y M2, lo voy a poner, si no os importa, con M minúscula y M mayúscula, que yo creo que se va a ver mucho mejor, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de aquí? A la hora de calcular A, que es la órbita, perdón, es el semieje mayor de una órbita elíptica, tenemos que calcularlo con la suma de radio del afelio más el radio del perihelio partido de 2, ¿vale? Esto si lo sumamos nos queda 1,45 por 10 a la 13, creo que era, más 5,24 por 10 a la 12, y esto dividido, ahí está, entre 2. De aquí yo saco cuál es el semieje mayor, ¿vale? La distancia, si no recuerdo mal, es 9,87 por 10 a la 12 metros, ¿ok? Entonces, yo puedo calcular a partir de aquí la energía que tengo, menos G por M1 por M2 o por M minúscula, M mayúscula, como queráis. Voy a poner M minúscula, M mayúscula, que me gusta más. Partido de 2A. Entonces aquí simplemente sustituiría, ¿vale? Tengo que poner menos 6,67, que es la constante de gravitación universal, por 10 a la menos 11, por la masa del planeta, que era 1,65 por 10 a la 22, y por la masa del Sol, que si no recuerdo mal es 1,99 por 10 a la 30. Y abajo tengo que poner 2 multiplicado por el semieje mayor. En este caso lo he calculado allá arriba y es 9,87 por 10 a la 12 metros. ¿Cuánto me queda esta energía entonces? La energía la energía mecánica que tiene este planeta orbitando alrededor del Sol, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 1,11 por 10 a la 29 julios, ¿vale? Esta es la energía mecánica que tiene el planeta. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora vamos a calcular cuál es la velocidad orbital que tiene este planeta en el perihelio, ¿vale? Y para eso he puesto la expresión de aquí arriba de la energía. Lo que vamos a hacer va a ser comparar las dos expresiones, ¿ok? ¿Por qué? Como la energía se tiene que mantener constante, ¿vale? La energía inicial y la energía final tienen que ser iguales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que la energía al inicio y la energía al final son iguales, igualando sus dos expresiones, y a partir de ahí voy a despejar la velocidad del perihelio, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer esto? Pues si yo digo que la energía inicial y la energía final tienen que ser iguales, ¿no? O que la energía mecánica se conserva, que yo creo que va a ser mucho mejor explicarlo de esta manera, puedo poner la expresión de la energía mecánica en el perihelio, ahí está, por M, partido de el radio en el perihelio, y esto tiene que ser igual a menos G por M mayúscula, que sería la masa del Sol, partido de 2A. Si yo cojo de aquí y despejo cuál es la velocidad en el perihelio, me queda la raíz cuadrada de G por M partido de 2 por el radio del perihelio, o sea, multiplicado por 2 partido el radio del perihelio por menos 1 partido de A. Y esto sustituyendo, ¿qué me queda? Vengo aquí, me queda, G, que es 6,67 por 10 a la menos 11, la masa del Sol, que hemos quedado que es 1,99 por 10 a la 30, y luego, voy a borrar esto, tengo 2 partidos de el radio del perihelio. ¿Cuánto valía? Me lo daba el enunciado, 5,24 por 10 a la 12, menos 1 partido del semieje mayor, que lo he calculado justo antes, que era 9,87 por 10 a la 12. Y con esto yo ya puedo calcular cuál es la velocidad en el perihelio. Si yo resuelvo esta raíz cuadrada, me queda más o menos 6.100 metros partido por segundo. Esta sería la velocidad de mi planeta en el perihelio, ¿vale? Con este tendríamos resuelto el ejercicio. Creo que una de las cosas así más especiales que hay en este ejercicio es
Lo del semieje mayor, si no has trabajado con ello, pues te puede dar un poco de problema, pero en general creo que era un ejercicio bastante esperado, ¿vale? Cálculo de masa, cálculo de campo gravitatorio, cálculo de energías, lo esperado dentro de ejercicios de campo gravitatorio, ¿vale? Así que vamos a pasar al siguiente, chicos. Bueno, pasamos entonces al ejercicio 2. En este caso el ejercicio es de campo eléctrico y nos dice: un electrón de carga -E y un positrón de carga E se encuentran inicialmente fijos en el plano XY en las posiciones 0,6 y 0-6, unidades en nanómetros. Obtén el campo eléctrico en el punto 8,0 debido a ambas partículas. Bueno, ¿yo qué es lo que hago? Lo primero que hago es hacer el dibujo, ¿vale? A mí personalmente me ayuda mucho a hacer el dibujo para entender lo que me piden. Yo tengo una carga aquí, tengo otra carga aquí, esta carga de aquí arriba es negativa, esta carga de aquí es positiva y tengo que estudiar el campo que se genera aquí, ¿vale? Entonces yo, si no os importa, voy a dibujar más o menos así los campos eléctricos. La carga de arriba, al ser negativa, lo que va a hacer es atraer a mi carga, ¿vale? Este va a ser E1. La carga de abajo, al ser positiva, va a repeler mi carga. Esto va a ser E2. ¿Qué es lo que nos fijamos aquí? Los dos campos van hacia arriba, uno va hacia la izquierda, uno va hacia la derecha, están a la misma distancia y tienen la misma carga. Ya solo con el dibujo, tú de aquí puedes saber que la componente horizontal se anula, ¿vale? ¿Ok? Porque si tenemos una carga exactamente igual, con el signo opuesto, una empuja, o sea, una repele, otra atrae, se van a tener que cancelar, ¿vale? Lo que significa que esta carga, o el campo eléctrico en ese punto, mejor dicho, va a ser un campo eléctrico que vaya hacia arriba, es decir, coordenada J, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a poner, ¿cómo se calcularía el campo 1? El campo eléctrico 1 sería K por Q1 partido de R1 al cuadrado y voy a descomponerlo, ¿vale? Voy a descomponerlo en componente horizontal y en componente vertical. ¿Qué sucede? Vamos a tener en cuenta las distancias, ¿vale? En vertical tenemos una distancia 8, en horizontal 10. Esto significa que en diagonal vamos a tener una distancia, he dicho 10, perdón. En vertical tenemos una distancia 6, en horizontal tenemos una distancia 8, significa que en diagonal vamos a tener una distancia 10, ¿vale? Lo cual nos simplifica los cálculos muchísimo. ¿Cómo resuelvo yo esto para descomponer? Pues fijaos, el campo eléctrico 1 va hacia la izquierda, es decir, su coordenada va a ser -I, y va hacia arriba, es decir, va a ser coordenada J positiva. Yo tengo este pequeño truco para resolverlo, vosotros podéis hacerlo como queráis. Yo lo que digo es, por cada 10 metros que avanzo en diagonal, ¿cuántos metros avanzo en horizontal? 8. Por cada 10 metros que avanzo en diagonal, ¿cuántos metros avanzo en vertical? 6. Y con esto yo veo perfectamente cómo descomponer mi campo eléctrico, ¿vale? Es la forma en la que yo lo he resuelto siempre, me resulta bastante sencillo de entender. Vosotros, si tenéis otra forma, bienvenida, ¿vale? Con el campo eléctrico 2 hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa que ahora el campo va hacia la derecha y hacia arriba, es decir, las coordenadas van a ser Y y J, ¿vale? Funciona exactamente igual. Por cada 10 metros que yo avanzo en diagonal, ¿cuántos avanzo en horizontal? 8. Por cada 10 metros que yo avanzo en diagonal, ¿cuántos avanzo en vertical? 6. ¿Qué sucede? Cuando yo calcule el campo total como una suma de E1 más E2, que esto se llama principio de superposición de campos, por si acaso alguien no se acuerda, lo que vais a ver es que las componentes horizontales se van a anular. Esta componente de aquí y esta componente de aquí se van. Por tanto, el campo total, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar K por Q. Como la carga eléctrica del positrón y del electrón en módulo es el mismo, podemos poner Q directamente. La distancia a la que se encuentra cada una de las cargas, en este caso es 10 al cuadrado, y la coordenada sería 6 décimos de J. ¿Qué pasa? Como tenemos esto repetido, pues va a ser 2 veces, ¿vale? Uno va a ser el campo vertical que me genera la carga 1 y el otro va a ser el campo vertical que me genera la carga 2. Si yo calculo esto, ¿qué me queda finalmente? Pues voy a poder calcular cuánto es el campo eléctrico total. Me queda 1,73 por 10 a la 7 J, porque va hacia arriba y las unidades son Newton partido de Coulombio, ¿vale? Y con esto ya tendríamos resuelto el apartado A, ¿ok?
Lo más importante es que entendáis bien cómo funciona el tema de las coordenadas, porque te puede dar un poco de problema. Si vosotros sabéis cómo funciona, yo creo que era un ejercicio bastante asequible, al menos este apartado, porque los números con los que trabajamos son muy fáciles, trabajamos con el 6, con el 8, con el 10, no nos da mucho más problema, ¿vale? Vamos a pasar entonces al apartado B a ver cómo se resuelve. Vale, pasamos entonces al apartado B. ¿Qué nos dice el apartado B? Me dice, si al positrón se le imprime una velocidad de menos 1,5 por 10 a la menos 5 metros partido de segundo j, ¿vale? Permaneciendo fijo el electrón, determine la máxima distancia de alejamiento entre ambas partículas. Es decir, vamos a tener que ver cuál es la distancia a la que se puede llegar a alejar el positrón, ¿vale? Lo único, una cosilla, esto creo que no es menos 5, ¿vale? Esto no es menos 5, es 5, ¿vale? Perdonad, que si no las velocidades no me cuadran bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es coger un positrón, hacer que vaya hacia abajo, con una velocidad hacia abajo, y en cierto momento se va a frenar. ¿Por qué? Porque el electrón de arriba está tirando de él hacia arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a decir es que la energía inicial, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos k por q1 por q2 partido de r sub 0, tiene que ser igual a la energía final, que la energía final va a ser cuando toda la energía del positrón se convierta en energía potencial, es decir, menos k por q1 por q2 partido de el radio máximo, es decir, la distancia máxima a la que vamos a poder tener el electrón y el positrón, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? Yo igualo la energía inicial con la energía final y lo que voy a decir es que voy a despejar el radio máximo, ¿ok? Si yo igualo las dos energías y despejo el radio máximo, ¿cómo me va a quedar? Me quedaría 1 partido 2 a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado igual a q por e al cuadrado partido de 1 menos r sub 0 menos 1 partido de r max. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es ir despejando. Y me diréis, Alex, ¿esto de e cuadrado qué es? Vale. La carga 1 y la carga 2 son la carga del positrón y del electrón, es decir, e. ¿Vale? Entonces, como a q1 y q2 valen lo mismo, lo voy a llamar e y de aquí es donde sale este e cuadrado, ¿vale? Lo digo por si no entendéis de dónde viene. Despejo entonces r max. Me estoy saltando algún pasillo de despejar porque creo que sabéis todos despejar, entonces, bueno, no deberéis tener ningún problema, pero bueno, si no, si tenéis cualquier pregunta, oye, me lo dejáis en los comentarios o lo que sea y os la resuelvo sin problema, ¿vale? ¿Cómo queda la expresión del radio máximo? Va a ser 1 partido de 1 partido de r sub 0 menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado partido, lo voy a poner en diagonal para que sea mejor, partido de k por e al cuadrado. Si yo decido sustituir aquí en r sub 0 es la distancia inicial que había entre el electrón y el positrón, es decir, 12 nanómetros. Sustituyo la masa del positrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31. Sustituyo la velocidad del electrón, que es 1,5 por 10 a la 5. Sustituyo la K, que es 9 por 10 a la 9, y sustituyo la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Si yo calculo todo esto, ¿qué es lo que me queda? Me queda que el radio máximo va a valer, más o menos, ¿vale? 25,7 nanómetros. Es decir, si la distancia inicial que había entre electrón y positrón era 12 nanómetros y ahora es 25,7, significa que yo me he alejado 13,7 nanómetros, ¿vale? La distancia máxima de alejamiento va a ser 25,7 nanómetros, pero si me preguntasen que cuánto me he alejado desde la posición inicial, tendría que decir 13,7, ¿vale? Repasad un poco cómo se despeja el radio máximo. Creo que no deberéis tener problema a la hora de despejarlo, pero bueno, cualquier pregunta, oye, para ello estamos, preguntad sin problema y os pongo el desarrollo donde haga falta, ¿vale? Así que nada, ya tenemos terminado este ejercicio, pasamos al siguiente, que también es de campo eléctrico. Bueno, en este caso, de campo magnético. Bueno, como os comentaba, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Es un ejercicio de campo magnético, ¿vale?
me dice, una espira conductora circular de radio 20 centímetros se encuentra en el seno de un campo magnético homogéneo perpendicular al plano de la espira, ¿vale? Esto es importante. Nos incluían en el ejercicio una imagen, ¿vale? De la situación en la que nos encontrábamos. Entonces, bueno, no tengo la imagen, pero simplemente era un campo magnético y una espira circular dibujada, ¿vale? El dibujo no te aportaba nada. Si la espira tiene una resistencia de 40 ohmios, calcula la máxima intensidad de corriente que circulará por la espira en los siguientes casos, ¿vale? Entonces, nos van a dar dos casos. El caso 1 me dice, el módulo del campo magnético vale 150 militeslas y es constante, y la espira gira en torno alrededor de uno de sus diámetros con una velocidad angular de 50 radianes partido por segundo, ¿vale? Voy a calcular entonces cuál sería la fuerza electromotriz máxima, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero, a ver, el flujo es B por la superficie por el coseno del ángulo, ¿vale? En caso de que el ángulo varíe con el tiempo, tenemos que poner θ en función del tiempo, ¿ok? Si yo sé que va a ser lo que tengo que calcular, mi fuerza electromotriz máxima, yo sé que va a ser el campo magnético que me den por la superficie que me den por la velocidad angular, ¿vale? Esto se calcula de forma muy sencilla. ¿Por qué? El campo magnético me lo dan, que es 150 militeslas, ¿vale? La superficie la puedo calcular, porque como es una espira circular, el área va a ser pi por r cuadrado, es decir, pi por 0,2 al cuadrado. ¿Por qué 0,2? Porque está en centímetros y hay que pasarlo a metros, ¿vale? Y luego, por último, la omega, la velocidad angular, me la dan, que es 50 radianes partido por segundo. Si yo sustituyo, me queda que la energía electromotriz máxima va a ser 150 por 10 a la menos 3 por pi por 0,2 al cuadrado y por 50. ¿Cuánto vale esto entonces? Me queda una fuerza electromotriz de 0,943 voltios. Ya está. El apartado A bastante sencillito. Que por algún casual decidís hacer el flujo, derivar el flujo para tener la fuerza electromotriz, no hay problema. ¿Por qué? Porque la fuerza electromotriz máxima va a resultar cuando el módulo del seno o del coseno con lo que estéis trabajando, en este caso será un seno al derivar, cuando valga 1 o menos 1. ¿Vale? Entonces os va a volver a quedar que la fuerza electromotriz máxima va a ser el campo magnético por la superficie por la velocidad angular. Y con eso calculáis la máxima. ¿Ok? Vamos a pasar entonces al segundo caso, a ver qué nos preguntan. Bueno, antes de continuar, que casi se me olvida, no nos pedían solamente la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Nos pedían la intensidad. Bueno, la intensidad es la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo partido de R, ¿vale? En este caso, yo lo que tendría que hacer es 0,943 partido de los 40 ohmios que me dan y el cálculo me va a salir la intensidad, ¿vale? Dame un segundo, que os lo calculo. Esto es 0,943 entre 40, que me queda 0, ahí, me queda 0,024 amperios, ¿vale? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero para el caso número 2 que me van a dar, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que me dicen ahora? Me dicen, la espira se encuentra fija, es decir, que el ángulo ahora ya no varía, el módulo del campo magnético varía con el tiempo. ¿Con qué expresión? B sub 0 por el seno de omega t, donde B sub 0 es 200 militeslas y omega, que es la velocidad angular, es 75 radianes partido por segundo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo primero que hago es escribir la expresión del flujo, ¿vale? La expresión del flujo, ¿cómo es? Es B, es B por S por el coseno de θ, ¿ok? En función del tiempo. En este caso, el ángulo no va a cambiar, así que esto se va a mantener constante, lo que significa que phi sub 0t va a ser B por S, o lo que es lo mismo, B sub 0 por el seno de omega t y por S. Si yo sustituyo, ¿qué me queda? Me queda
que mi flujo magnético, en función del tiempo, va a ser 0,2, paso los militeslas a teslas, ¿vale? Va a ser 0,2 por pi por el radio al cuadrado y por el seno de omega t. El seno de omega t es 75 por t. Si yo esto lo calculo, ¿qué me queda? Me queda 0,02514 por el seno de 75t. Esto las unidades son Weber, por si acaso os preguntan. Y calculo entonces la fuerza electromotriz inducida, que es la menos derivada del flujo respecto al tiempo. Si yo derivo esto, ¿qué me queda? Me queda menos 1,8855, si no recuerdo mal, coseno de 75 por t. ¿Ok? Y ahora, si quiero calcular la intensidad para esta fuerza electromotriz, lo que voy a tener que hacer es dividir la fuerza electromotriz entre la resistencia. Por tanto, me quedaría esta expresión que acabo de calcular dividida entre 40, igual que dice el apartado A. Por tanto, esto me queda, me queda menos 0,0471 por el coseno de 75t. Perdonad que no me cabe. Voy a escribirlo de abajo para que me quepa, ¿vale? Esto me queda, ahí está mejor, menos 0,0471 por el coseno de 75t amperios, ¿vale? La diferencia entre el primer caso y el segundo es que en el primer caso hemos calculado una fuerza electromotriz y una intensidad que se mantenían constantes, y en este caso pues varía con el tiempo, porque el campo magnético varía con el tiempo también, ¿vale? Con este ya lo tendríamos resuelto y ya podríamos pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Y bueno, obviamente, en caso de que me pidiesen que cuál era la fuerza electromotriz máxima, esto sucede cuando el coseno vale 1 o menos 1, ¿vale? Dependiendo del signo. No influye, lo que nos va a interesar al final es el módulo. Entonces, si nosotros quisiésemos la fuerza electromotriz máxima, esto va a valer 1,8855 voltios, ¿ok? Simplemente así como nota, por si acaso queremos escribir de forma cuantitativa cuánto es la fuerza electromotriz máxima, ¿ok? Ahora sí, pasamos al siguiente, chicos. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, que ya es del bloque de vibraciones y ondas, ¿vale? Me dice, una ballena sumergida en el mar a una cierta profundidad, la cual no sabemos, emite un potente sonido de 60 Hz y 25 metros de longitud de onda. Un barco A, situado en vertical respecto a ella, detecta ese sonido 80 milisegundos después de ser emitido, y poco tiempo después es detectado por otro barco B que está a 300 metros del barco A, ¿vale? Calcula la profundidad a la que se encuentra la ballena. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Yo, como siempre, soy partidario de hacer un dibujito, ¿vale? Entonces, voy a hacer un dibujo aquí, en el cual voy a tener, bueno, yo no dibujo muy bien, pero bueno, tengo aquí un barco, tengo aquí otro barco, y voy a dibujar una ballena tal que aquí, ¿vale? Yo no sé dibujar, no pasa nada. Aquí tengo una diferencia. Ahí, vale, ¿cómo dibujo una ballena? Ahí. Aquí tengo que en 80 milisegundos ha llegado el sonido de la ballena al barco, ¿vale? Yo sé que esta distancia que hay de barco a barco son 300 metros. Tengo que calcular cuál es esta distancia de aquí, esta profundidad a la que se encuentra la ballena, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer esto? Primero, ¿cuál va a ser la velocidad del sonido en el agua? Pues la velocidad va a ser la frecuencia por la longitud de onda, es decir, 60 por 25, y voy a poder calcular que la velocidad del sonido en el agua va a ser de 1500 metros partido por segundo. Ya tengo la velocidad del sonido el cual produce la ballena. ¿Qué significa esto? Que si yo sé que tengo una vibración que va a 1500 metros por segundo y tardamos 80 milisegundos en detectarla, ¿qué significa? Pues que la distancia la cual yo tengo entre el barco y la ballena, que casualmente va a ser la profundidad, la puedo calcular como un producto de la velocidad
multiplicado por el tiempo que yo tardo en detectarlo, que sería 0,08, ¿vale? Esto me queda 120 metros. ¿Qué significa? Que la profundidad a la que se encuentra la ballena va a ser 120 metros, ¿ok? Ahora puedo calcular también, gracias a la trigonometría, cuál sería esta distancia que hay entre la ballena y el barco B. ¿Ok? Este es el barco A, este es el barco B y esta es la ballena. Ahí está. Pues D va a ser igual a la raíz cuadrada de 120 al cuadrado más 300 al cuadrado. Esta distancia me queda más o menos 323 metros, ¿vale? 323,1 o algo así. Es decir, yo sé ya cuál es la distancia que hay de la ballena al barco A y de la ballena al barco B. Pues con esto voy a poder resolver el siguiente apartado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el siguiente apartado me dice, si el barco A recibe el sonido con una intensidad de 3 microvatios por metro cuadrado, calcula la potencia de sonido emitido por la ballena y el nivel de intensidad sonora que va a detectar el barco B. Yo sé que la intensidad que siente el barco A va a depender de la potencia de la ballena por 4pi por el radio A al cuadrado, es decir, por la distancia que hay entre la ballena y el barco A. Yo puedo despejar de aquí la potencia. La potencia va a ser la intensidad de A por 4pi por el radio de A al cuadrado, es decir, por la distancia que hay entre el barco y la ballena, ¿vale? Si sustituyo me queda 3 por 10 a la menos 6 por 4 por pi y el radio el radio A, que es la distancia entre la ballena y el barco, ¿cuánto valía? He dicho que eran 120 metros, pues al cuadrado. Y con esto calculo mi potencia, que es 0,543 vatios, ¿vale? Ahora puedo calcular cuál es la intensidad que detecta el barco B. Va a ser 4pi por rb al cuadrado. Se hace exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la distancia, en vez de ser 120, va a ser los 323,1 que acabo de calcular. Voy a poner 323, ¿vale? Esto más o menos nos queda 4,15 por 10 a la menos 7, que si lo queréis poner con unidades como las que estamos trabajando de microvatios, sería más o menos 0,415 microvatios partido de metro cuadrado, ¿vale? Como yo he puesto 323 en vez de 323,1, os saldrá un número un poco diferente por los decimales. No pasa nada, ¿vale? O sea, está bien, lo importante es el procedimiento. Y luego, si quisiese calcular la intensidad sonora, yo lo que voy a tener que hacer es utilizar esta expresión, que beta es 10 veces el logaritmo en base 10, no hace falta ponerlo, pero bueno, yo lo pongo para que se vea bien, de i partido I sub 0, donde I sub 0 es la intensidad umbral de los humanos, que es 10 a la menos 12, ¿vale? Nos la da el enunciado. Si yo decido calcular esto, me queda 10 por el logaritmo en base 10 de... ¿Cuál es la intensidad que llega al barco B? 0,415 por 10 a la menos 7. ¿Y cuál es la intensidad umbral? La intensidad umbral es 10 a la menos 12. Y de aquí puedo calcular cuánto vale la sonoridad, que en este caso eran más o menos 56,2 decibelios. ¿Qué significa? Que una persona que esté en el barco B va a escuchar el sonido de la ballena a 56,2 decibelios, ¿ok? Con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio. Tenemos que utilizar un poquitín de trigonometría, tenemos que utilizar todo lo relacionado con sonido, vibraciones, etcétera. Pero bueno, en resumen, yo creo que es un ejercicio bastante asequible, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente de vibraciones, a ver qué nos depara. Bueno, en este caso no es un ejercicio de vibraciones, ¿vale? Es un ejercicio de óptica geométrica en el cual me dice: considera la imagen formada por una lente delgada de distancia focal f' de un objeto situado a una distancia s a la izquierda de la lente. Demuestra que el aumento lateral m tiene la siguiente expresión en función de la distancia focal f' y la posición del objeto s, ¿vale? Si nos están diciendo que la distancia focal es f', es decir, que va a ser negativa, es porque quieren que sepamos que es una lente divergente, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la ecuación de las lentes delgadas, que es 1 partido de s' menos 1 partido de s es igual a 1 partido de f',
y vamos a usar la expresión del aumento, ¿vale? La expresión del aumento, que es la de i partido de, o sea, i' partido de i, que es lo mismo que s' partido de s. Vamos a utilizar esto, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a despejar de aquí s' y lo voy a sustituir aquí, ¿vale? Entonces, si despejo de aquí s', ¿qué me queda? Me queda 1 partido de f' más 1 partido de s, o lo que es lo mismo, f' por s partido de f' más s. ¿Qué es lo que he hecho? Yo lo que he hecho aquí ha sido multiplicar arriba y abajo por f' por s, para que se me vayan los denominadores, ¿vale? Entonces, yo de aquí saco que s' es f' por s partido de f' más s. Si lo meto aquí, me queda f' por s partido de f' más s, y todo ello entre s. La s de arriba y la s de abajo se nos va, y por tanto me queda que m vale f' partido de f' más s. ¿Ok? Con esto ya tengo demostrada la ecuación que me daban. ¿Qué me pide en el apartado B? Me dice, considerando la expresión obtenida en el apartado anterior, razona si una lente divergente puede formar una imagen invertida. Claro, si la expresión de mi aumento es f' partido de f' más s, en una lente divergente f' es menor que 0 y s es menor que 0. Es decir, todo esto va a ser menor que 0, va a ser negativo, negativo entre negativo da positivo, por lo tanto, el aumento lateral siempre va a ser positivo, no se puede generar una imagen invertida, ¿vale? No se puede generar una imagen invertida. Simplemente sabiendo que en las lentes divergentes f' es negativo, ¿vale? Ya con eso tenemos resuelto el apartado B. ¿Qué me dice en el apartado C? Dibuja el trazado de rayos de la imagen que forma una lente divergente si el objeto se sitúa a una distancia 2 veces su distancia focal. ¿Qué es lo que hacemos? Venimos aquí, dibujamos más o menos, ya veis que yo no soy un experto dibujante. Aquí vamos a poner f', porque es divergente, y aquí vamos a poner s. Voy a dibujar una flecha tal que así, que sería mi objeto de altura i, y yo lo que hago es hacer el dibujo, pim, 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 pim. Cuando un rayo impacta de forma horizontal, ¿qué sucede? Que tiene que seguir el camino de f', es decir, tendríamos que ir hacia f', pero f' está hacia atrás, ¿vale? Nosotros tendríamos que seguir este camino de aquí. Y en caso de que, por ejemplo, yo decido pasar por el centro, ahí está, si yo decido pasar por el centro, ¿qué es lo que sucede? Que el rayo no cambia de dirección. Por tanto, con esto ya tengo donde se cortan mis rayos y ya tengo donde se formaría mi imagen. Se va a formar una imagen más pequeña y derecha. En este caso, virtual, porque se forma por las proyecciones. ¿Ok? Es decir, sería una imagen derecha, sería una imagen virtual y sería una imagen menor, ¿vale? Y con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio de óptica geométrica, ¿ok? Ya con esto podemos pasar a la última parte, que es lo que está más relacionado con física moderna, ¿ok? Bueno, pasamos entonces al bloque de física moderna, ¿vale? Ya son los dos últimos ejercicios. En el primero dicen, las moléculas de ozono absorben luz ultravioleta de alta energía, lo que evita que llegue a la superficie de la Tierra demasiada radiación dañina para los seres vivos. Bien, ya tenemos el contexto. Me dice, calcula la diferencia de energía expresada en electronvoltios entre los niveles electrónicos de la molécula de ozono que inducen la absorción de radiación de 260 nanómetros, ¿vale? ¿Cómo calculo yo la energía? La energía es la constante de Planck por la velocidad de la luz partido por lambda. Esto sería lo mismo que h, que es la constante de Planck, la tenemos abajo, 6,63 por 10 a la menos 34. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. La longitud de onda, 260 por 10 a la menos 9. Acordaos que tenemos que ponerlo en sistema internacional. Esto en julios, ¿a cuánto equivale? Equivale a 7,65 por 10 a la menos 19 julios. Si lo queremos pasar a electronvoltios, tenemos que tener en cuenta una cosa. Y esta cosa es que un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19
julios, ¿vale? De ahí que nos den abajo el dato de cuál es la carga del electrón, porque la carga del electrón es la misma relación que hay entre los electronvoltios y los julios, ¿vale? Esto en electronvoltios es 4,78 electronvoltios, ¿ok? Apartado A resuelto. ¿Qué me dice el apartado B? Me dice, si el flujo de fotones de 260 nanómetros que llega a una persona es de 2,6 por 10 a la 14 fotones partido segundo, calcula la potencia que le incide debido a esos fotones y la energía recibida en 30 minutos, ¿vale? Entonces, yo primero voy a poner que mi flujo de fotones es 2,6 por 10 a la 14, ¿vale? Fotones partido por segundo. ¿Cuál es la energía que tiene cada uno de estos fotones? Bueno, lo he calculado en el apartado anterior, ¿vale? 7,65 por 10 a la menos 19 julios. Trabajo en julios para trabajar con sistema internacional, ¿vale? No voy a trabajar en electronvoltios ahora. La potencia es igual al flujo de fotones que tenemos multiplicado por la energía de cada uno de estos fotones. Por tanto, tendremos 2,6 por 10 a la 14 y por 7,65 por 10 a la menos 19. De aquí saco cuál es la potencia. La potencia en este caso me queda 1,99 por 10 a la menos 9, a la menos 4, disculpad, a la menos 4 vatios, ¿vale? ¿Y cuál va a ser la energía total? Pues la energía total que yo voy a recibir, voy a absorber, o como lo queréis denominar, va a ser la potencia por el tiempo que yo estoy expuesto, ¿vale? Que será 1,99 por 10 a la menos 4, y el tiempo, que son 30 minutos, lo tengo que pasar a segundos, que son 1800 segundos, ¿vale? Esto me queda entonces 0,358 julios. Es decir, esa sería la cantidad de energía que yo absorbo si estoy 30 minutos tomando el sol en la playa, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Los ejercicios de física moderna, física relativista, nuclear, etcétera, suelen ser ejercicios que se resuelven de forma bastante sencilla, siempre y cuando sepas las expresiones que tenéis que utilizar, ¿vale? Así que nada, vamos a pasar al último ejercicio y vamos a ver cómo se resuelve, ¿vale? Bueno, paso entonces al último ejercicio, que es un ejercicio de desintegraciones, ¿ok? Me dice, el mineral de cuarzo sobre la superficie de la Tierra contiene impurezas de aluminio con una cantidad de 0,1% de átomos de aluminio 26 en relación a los átomos de silicio. Cuando el mineral se entierra debido a diversos procesos geológicos, los átomos de aluminio se desintegran con un tiempo de semidesintegración de 0,72 millones de años, ¿vale? Calcula la actividad de una muestra de cuarzo debido a la presencia de isótopos de aluminio situada en la superficie si contiene 8,3 por 10 a la 22 átomos de silicio, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero, sabiendo que el periodo de semidesintegración, el tiempo de semidesintegración es de 0,72 millones de años, ¿vale? Ahí. Yo puedo calcular lambda, ¿vale? Porque lambda es el logaritmo neperiano de 2 partido de el tiempo de semidesintegración. Esto sería, depende de si trabajamos en años o en segundos, vais a calcular una cosa u otra. Yo voy a trabajar en segundos, ¿por qué? Porque yo luego quiero que la actividad me aparezca en becquerelios. Para que me aparezca en becquerelios necesito trabajar en segundos, ¿vale? Entonces, 0,72 millones de años es 2,272 por 10 a la 13 segundos, ¿vale? Por tanto, la constante de semidesintegración en segundos a la menos 1 me va a quedar 3,05 por 10 a la menos 14 segundos a la menos 1, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular cuál es la cantidad de mi elemento que tengo, como me dicen que tengo 0,1% de átomos, esto va a ser 0,001 por la cantidad de átomos de silicio que tengo, que era 8,3 por 10 a la 22, ¿vale? Con esto voy a poder calcular cuál es 8,3 por 10 a la 19. Con esto voy a poder calcular cuál es la cantidad de átomos de aluminio que yo tengo, ¿vale? Sabiendo cuál es la cantidad de átomos de aluminio que yo tengo y sabiendo cuál es la constante de semidesintegración, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sé que la actividad es lambda por n, pues simplemente calculo. Lambda es 3,05 por 10 a la menos 14, la cantidad de, perdón que no lo he puesto, la cantidad de átomos
de aluminio es 8,3 por 10 a la 19. Si yo multiplico 3,05 por 10 a la menos 14 y 8,3 por 10 a la 19, ¿cuánto me queda la actividad? La actividad me queda 2,53 por 10 a los 6 becquerelios. ¿Qué significa esto? Que se me desintegran 2,53 por 10 a la 6, ¿vale? Se realizan esa cantidad de desintegraciones por segundo, ¿ok? ¿Qué me piden entonces en el apartado B? Me dice, se recoge una muestra de cuarzo de unos sedimentos, obteniéndose una relación de 0,008% de átomos de aluminio respecto a los átomos de silicio. Obtenga la edad correspondiente a la formación de dichos sedimentos, es decir, cuánto tiempo ha pasado para que se pueda desintegrar esa cantidad, ¿no? Pues ahora el ejercicio funciona un poco al revés. En vez de trabajar, sí que es cierto, con la actividad, vamos a trabajar con la cantidad de núcleos, ¿vale? N en función del tiempo es la cantidad inicial por E elevado a menos lambda t. Si yo despejo t, que se supone que aquí pues, no deberíamos tener problema en despejar t, tenemos que aplicar logaritmos neperianos, ¿vale? La t me queda menos logaritmo neperiano de n en función del tiempo partido de n sub 0 y todo ello partido de lambda. Si os dais cuenta, la proporción que yo tengo de átomos de aluminio, me lo está diciendo arriba, es 0,08, ¿vale? Es decir, la diferencia va a ser 0,8 partido de lambda, que era 3,05 por 10 a la menos 14, y esto es segundos. O lo que es lo mismo, si lo quiero pasar a años, 5 años, ¿vale? Es decir, años. Es decir, han pasado, lo que significa que esa sería la edad de mi muestra, ¿vale? Bueno, con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio. Como veis, no han pedido nada especialmente extraño. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta algunas consideraciones, saber si alguna expresión, alguna formulilla, por decirlo de alguna manera, pero en general un examen yo creo que aprobable, ¿no? Bastante asequible, así que bueno, espero que os haya salido muy bien. Y nada, cualquier duda que tengáis, sin ningún tipo de problema, sentiros libres de preguntarme, ¿vale? Un saludo, chicos. En Academia M25 creamos futuro.